Bueno, la narrativa transmedia es un tipo especial de relato cuya característica definitoria principal, no la única, tiene que ver con que se desarrolla en diferentes formatos, a través de diferentes medios, en diferentes modos, y aprovecha las posibilidades expresivas de cada uno de estos. Decía que no era la única característica. La otra que hay que tener en cuenta es que generalmente y cada vez más frecuentemente exige muchísimo un compromiso productivo de parte de los usuarios. De hecho, quienes más empezaron a utilizar el nombre de narrativa transmedia, si bien es cierto que es un nombre que ya venía de la década del 90 en lo que era la mercadotecnia, dentro de lo que es como fenómeno cultural fue Henry Jenkins, y lo que acuñó dentro de su libro Cultura Transmedia fue precisamente el nombre del prosumidor, como aquel usuario que se compromete con el contenido y produce contenido dentro de determinados cánones más o menos aceptados por la comunidad antes que por franquicias. Y esto lo digo con intención porque es algo que sucede principalmente dentro de lo que es la cultura audiovisual en el formato televisión y cine como prioritariamente, pero no se reduce solamente a esto. Muchas veces surge la idea de si podríamos pensar en que la educación podría ser transmediática. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando lo pensamos en estos términos es que la educación tradicionalmente ha sido transmediática. Generalmente utilizamos otros nombres para procedimientos que son más o menos equivalentes a esto. Por ejemplo, tenemos uno muy bonito que tiene que ver con cómo adaptamos el contenido al público que va a tener que formarse con el contenido, que lo llamamos transposición didáctica, y que nos pide tener en cuenta tanto el modo como el destinatario en el que vamos a trabajar, pero también el soporte en el que vamos a transmitir un determinado contenido. Así que me parece que la pregunta sobre la posibilidad de explotar el transmedia en la educación es tardía. Y esto va más allá de si trabajamos con tecnologías de la información y la comunicación o no. Realmente nosotros trabajamos muchísimo con lo que es imágenes, con lo que es metáforas y con lo que es relatos. Y fundamentalmente quisiera retrotraerme a la primera definición que hice sobre narrativa transmedia. Estamos hablando de relatos. Y dentro de la enseñanza, dentro de la educación, hay mucho de tradición oral y hay mucho de tradición del relato. Incluso para las enseñanzas de las ciencias duras entre los niños y entre los no tan niños. Por ejemplo, yo recuerdo cómo aprendí la regla de tres simple durante mi formación primaria. Se me hablaba de que un albañil iba a tardar una cantidad determinada de horas para construir una pared y luego me preguntaban muy alegremente cuánto tardarían dos albañiles. ¿Sí? O cuánto tardaría en construirse la pared si tuviera una mayor altura. Resulta que uno termina tarde o temprano entendiendo que la pared no existe, que el albañil no existe, que cuánto vaya a tardar un albañil o dos a veces está regulado por normas del sindicato, de la UOCRA. Hay un montón de cuestiones que no tienen que ver con el concepto matemático de la regla de tres simple que estamos intentando enseñar y que sin embargo esta apoyatura dentro de este relato, esta ficción de la pared, nos ayuda muchísimo a enseñar un concepto matemático de carácter abstracto. Así que yo creo que sí, que la narrativa transmedia tiene un lugar de hecho y un lugar tradicional dentro de la educación y dentro de también la comunidad científica. O si nos ponemos a pensar, un autor escribe un libro, de ese libro algún otro académico hace una reseña o eventualmente puede hacer una entrevista para un programa de televisión sobre el contenido que está desarrollando en su libro de texto. Realmente hay una tradición de reescribir y volver a narrar nuestras historias, nuestros relatos, nuestros contenidos, nuestras disciplinas, que es estructural de la actividad científica. La actividad científica está permanentemente atravesada por su narratividad. Entonces, realmente es una oportunidad inigualable para lo que es la narrativa transmedia, tanto dentro de las aulas como dentro de la comunidad científica. Encontrar sobre lo que es transmedia está dentro del campo de la industria audiovisual. Y aparte también es importante este tipo de ejemplos porque uno puede comprender que esto es algo que finalmente, si bien es cierto que tiene un nombre en el siglo XXI, es algo que está sucediendo hace rato. Uno de los ejemplos que me parecen más ilustrativos es el de la franquicia Star Trek. Star Trek es una serie de la década del 60, imagínense el tiempo que tiene, en la que se empiezan a desarrollar determinadas características del mundo. Y finalmente, en el transmedia lo que hay que tener en cuenta es que es esto, que lo que se está creando ya no es solamente una historia, es un mundo. Y en ese mundo van a habitar esas historias, y eso es lo que le da sentido. Esto también es importantísimo porque ha revolucionado la industria, o sea, finalmente, hasta que
existió esta explosión cultural del transmedia, alcanzaba a conocer una buena película y en algún momento se pensó en que bueno, por ahí era bueno hacer alguna serie. Ahora no alcanza, ahora si no haces un mundo no hay espacio para la extensión y para la profundidad de lo que es el transmedia. Un ejemplo sería, por ejemplo, la franquicia del universo de Marvel, ¿no? O sea, por un lado están los Vengadores, por otro lado están los Guardianes de la Galaxia. Bueno, en esto de Star Trek, originalmente era una serie que exploraba una nave que en el siglo 33 estaba explorando las estrellas y sucedían una determinada cantidad de cuestiones, tenían algunos enemigos de otras razas, etc. Estas razas han adquirido un lenguaje propio, uno de los más característicos es el Klingon. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación? Bien, hoy por hoy está Wikipedia en Klingon, por poner un ejemplo, ¿sí? Hay una industria editorial sobre explicaciones científicas sobre las cosas que suceden en Star Trek. Por ejemplo, la Academia toma como ejemplo esto que se hace en Star Trek. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que está haciendo? Hay un libro famoso que ha publicado el MIT, que es precisamente La ciencia detrás de Star Trek, donde ilustran con lujo de detalles si es posible o no mover la materia a través de la energía, cosas que está detrás del fundamento de la transportación, que es una tecnología que tiene Star Trek disponible. O, por ejemplo, si es posible crear un motor warp para volar a través del hiperespacio, o si efectivamente existe el hiperespacio. Bueno, y cosas más sencillas. En la década del 60 esta gente tenía teléfonos celulares, por ejemplo, ¿no? Y al día de hoy es el pan de cada día. Pero pensando específicamente en lo que es la actividad académica, en lo que es la educación, tengo un ejemplo que los involucra también a ustedes de alguna manera, que es un libro que publicó muy recientemente, en el año 2017, fines del año 2017, la doctora Mariana Maggio, que era un libro que pensaba en cómo hay que revolucionar, cómo hay que transformar el aula. Este libro es un libro que publicó Editorial Paidós, y de este libro la comunidad científica hace cosas como apropiárselo y enriquecerlo. ¿De qué maneras? Por ejemplo, vi recientemente que había una reseña publicada en la Universidad Autónoma de México sobre un académico que tomó el libro, hizo una reseña y la presentó a un concurso de papers y ganó el derecho a publicarla. Y está ahora online esta publicación. Pero también este libro cristalizó en notas periodísticas, como por ejemplo una nota en el diario Perfil, un medio completamente diferente y aparte completamente ajeno a la academia, porque finalmente, bueno, el libro de Paidós está escrito por una académica prestigiosa, el paper está escrito y evaluado por pares, pero finalmente la transmedia tiene esta cosa que es incontrolable y termina desbordando la propia academia. Editorial Perfil no tiene un vínculo tan cercano con la academia, es un conglomerado periodístico que se dedica a otras cosas. Simplemente le hizo una nota y la nota incluye un breve resumen de uno de los capítulos de Transformar la clase universitaria. Pero finalmente esto no termina aquí. La comunidad, no solo científica y académica y periodística, se apropian del contenido y vuelven a reeditarlo y a transformarlo y a compartirlo. Hay, por ejemplo, un colectivo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional que tomaron la idea de transformar la clase y la ejemplificaron y hicieron una puesta en escena donde muestran qué actividades se están haciendo para efectivamente transformar la clase. Hay un hashtag en Twitter donde la comunidad voluntariamente, por motus propio, expande el universo de Inventar la Clase, donde comparten sus propias reflexiones y sus propias ideas sobre qué es transformar la clase, sobre qué es reinventar la clase. Finalmente hay una fanpage en Facebook. Todo esto no lo ha hecho Mariana Maggio, es algo de lo que ella participa activamente, pero finalmente es algo de lo que se ha apropiado de la comunidad. Y la transmedia finalmente también es esto, es como una comunidad que en el caso de la ficción se llama fandom, y en el caso de la academia la verdad que no sé qué nombre podría tener. Fandom suena como un poquito peyorativo porque no es exactamente lo que sucede, pero finalmente la comunidad se apropia del contenido, lo comparte, lo profundiza, lo expande y finalmente transmedia es todo esto, hacer que aquello que era un libro que había escrito en solitario Mariana Maggio se convierta en un mundo, en un universo donde el aporte de cada uno es diferente y donde el aporte de cada uno agrega valor a este contenido original. De tal manera que hoy ya el libro de Mariana Maggio es apenas
el disparador y el componente principal de este universo transmedia que es reinventar la